Muy bien, buenas tardes, estudiantes del Colegio Miguel Servet. El día de hoy vamos a continuar con el análisis e interpretación de los circuitos correspondientes a la ley de Ohm, ¿verdad? Voy a compartir rápidamente el material que tenemos con este Tinkercad. No es primera vez que lo vemos, es una herramienta muy genial para trabajar la parte de los circuitos. Lo que nos interesa en la parte de la ley de Ohm es interpretar o analizar cómo es que se relaciona el voltaje con la resistencia y la corriente, ¿verdad? En este caso voy a emplear una vez más una batería de 9 voltios, voy a emplear una vez más el LED y voy a emplear una vez más resistencia. Como requisito siempre la ley de Ohm, y en los teóricos hemos estado tratando que recordemos siempre que estos tres elementos son imperdonables en un circuito que trabaje la ley de Ohm. Bueno, lo primero que vamos a trabajar, si vamos a agregar un tema el día de hoy, es ley de Ohm continuación, ¿verdad? Si la batería siempre debe de conectarse el positivo a la resistencia. ¿Por qué debemos hacer esto de conectar el positivo a la resistencia? Porque es obviamente desde el positivo que sale, el principio de la corriente sale del positivo. Y lo que queremos es que la corriente sea regulada antes de llegar al LED. Por eso es que nosotros conectamos el positivo directamente a la resistencia, porque si lo conectáramos al negativo, el voltaje llegara primero a la LED y luego se regulara. No, debe de ser regulado primero y luego pasar por el LED. Este positivo lo vamos a conectar directamente al ánodo de nuestro circuito, ¿verdad? En este caso particular. Lo que vamos a hacer ahora es, voy a intentar rotar, voy a darle vuelta acá. Voy a dejarlo aquí. Y luego vamos a conectar el positivo a nuestra LED. Ahí queda. Ahí está. Ahí ya tengo ya las conexiones positivas y me voy a ir a conectar el negativo. Ahí está. El negativo. Si le damos simulación, vamos a observar que el LED está encendido. Definitivamente que está encendido. Pero hay un inconveniente con esto. Que enciende, pero yo voy a mostrarles las propiedades de la resistencia. Voy a comenzar con los circuitos resistivos. Si observamos, lo que podemos ver es que la resistencia que tengo tiene un K ohmio. ¿Qué significa? Que este circuito está usando 1000 ohmios. El valor básico es el ohmio, ¿verdad? El ohmio. El K ohmio significa 1000 ohmios. Yo voy a trabajar con un valor de 200 de resistencia, pero voy a necesitar medidores. Voy a colocar, este medidor va a medir la corriente que tengo aquí. ¿Para qué la voy a estar midiendo? Voy a demostrar cómo se relaciona la disminución de la corriente con respecto a el aumento de la resistencia. ¿Qué significa? Conclusiones. Entre más resistencia, menos corriente. Entre menos resistencia, más corriente. La corriente es un flujo, ¿verdad? Es un río. Llamemos, aquí viene una cantidad de corriente, la resistencia la detiene y esto afecta directamente el funcionamiento de la energía que llega a mi dispositivo final. Así que lo que voy a estar midiendo es corriente en mi circuito. Voy a darle play y voy a pasar al canal de corriente. Ahí está. Entonces, vemos 44.7 miliamperios. Es una corriente muy alta considerando los 15 miliamperios que vimos en la clase anterior. ¿A qué se debe? A que la resistencia es solamente de 200 ohms, ¿verdad? 200 ohmios. Voy a quitar esa resistencia y vemos que creció a 6 amperios, ¿verdad? Tenemos 6 amperios, ahí voy a poner 100 de resistencia. 100. Como pueden ver, la corriente creció a 87. Voy a poner 10 ohmios. Voy a simular. Y como podemos ver, la corriente creció muchísimo. Así que definitivamente nuestro circuito depende bastante de lo que sería la resistencia, la cantidad de corriente que estamos teniendo. Bueno, vamos a ver algo acá. Si ustedes observan, voy a mover y lo voy a dejar al ánodo ahí. Vamos a darle play. Está quemándose. Voy a medir ahora la corriente aquí.
Voy a medir la corriente nuevamente. Voy a colocar el negativo acá. Listo. Les voy a dar la simulación. Si sabemos, estamos midiendo ahí la corriente, lo sabemos, y sabemos de que nuestra resistencia tiene mucho que ver con la parte de la cantidad de corriente que está fluyendo por el circuito. Voy a quitar nuevamente a este tester, voy a retirar, y vamos a observar qué ocurre si mi resistencia cambia a los 500 ohms. A los 500 ohmios. Cuando cambiamos a 500 ohmios, vamos a notar en la simulación de que está totalmente activo. Tenemos totalmente activo al LED, lo hemos encendido, vamos a hacer la punta de prueba ahorita al ánodo y vamos a lanzar este al cátodo. Esto va a desviar la corriente, ¿verdad? Vamos a darle play. Y vemos nuevamente que la corriente ha disminuido, 17 miliamperios. Ahora, si vamos ya a la parte del circuito, nos damos cuenta de que estamos empleando uno de 500 ohms. ¿Qué ocurre si empleo uno de 2000 ohmios? Lo que sería, voy a darle detener y voy a darle play, de 2000 ohmios casi no vemos nada. De hecho, podríamos decir que la LED está técnicamente apagada, 2500, y con 2500 vemos muy poca iluminación. Igualmente, voy a emplear los 3000 y llegará el momento en el que veamos que nuestra LED legalmente no va a estar trabajando con, no va a estar mostrándonos iluminación. ¿A qué se debe? De hecho, había muchos estudiantes allá en CHL que me decían, profesor, mire, fíjese que el LED no me enciende. Y estamos a veces empleando potenciómetros como de 20K. 20K significa 20.000 de resistencia. Y con 20.000 de resistencia, observemos lo que ocurre con el LED. Es técnicamente imperceptible que exista corriente eléctrica. O sea, la resistencia, entre más resistencia, menos corriente, ¿verdad? Eso es en el caso de la LED. Sin embargo, hay algo que quiero hacer notar. Voy a colocar una de 2000, una resistencia de 2000. Voy a colocar una resistencia de 2000. Voy a darle play. Si observan, aún se nota que el LED está encendido con una resistencia de 2000. Pero, ¿y qué ocurre si lo que hacemos es conectar otra resistencia? ¿Cómo se conectan dos resistencias? Voy a colocar una más y la voy a colocar, voy a retirar este cable de acá, y voy a sacar una línea desde esta resistencia hasta esta, y ahora de esta otra resistencia hacia acá. Bueno, este circuito ya algunos ya lo conocen, se llaman resistencias en serie, ¿verdad? Es una resistencia después de la otra. ¿Qué va a pasar? Legalmente estas resistencias, si vemos el total de voltaje que está aquí, voy a cambiar el tester a voltaje y lo voy a conectar en vivo, ¿verdad? Lo que va a pasar es que el voltaje que obtenemos, voy a checar aquí, va a haberse reducido al doble, ¿verdad? Va a haberse reducido al doble. De hecho, 1.87 voltios tenemos nada más de los 9 voltios. ¿Pero por qué? Eso significa de que debe haber una parte deteniéndose en este extremo y debe haber otra parte deteniéndose en el extremo de la segunda resistencia que tenemos ahí. Voy a usar otro tester para que veamos que realmente es así, que estamos obteniendo, que se está deteniendo el voltaje en dos líneas, ¿verdad? Estamos obteniendo un voltaje detenido en dos partes. Voy a conectar este de este lado. Ahora vamos a darle simular. Ustedes se dan cuenta, aquí estamos con 6, 7, 8. 8 puntos y algo de voltaje. Aquí tenemos con este 3.55 más los 1.94, 5 y los 7.10. Estamos hablando del voltaje de retorno, ¿verdad? Esta es la forma en que estamos demostrando entonces que las resistencias se oponen al paso de la corriente y que realmente cada una de las resistencias hace su parte en detener el voltaje que está siendo enviado hacia la luz LED.
Gracias.